Muy buenas, hoy el mapa del mundo amanece con una sensación muy clara, hay menos certezas, más improvisación y demasiados actores jugando al límite. La gran historia del día sigue pasando por Oriente Medio, pero sus ondas ya están golpeando a Europa, a Asia, a los mercados energéticos, a la seguridad alimentaria y hasta a la política interna de varios países. Cuando se mueve el estrecho de Hormuz, no se mueve solo un paso marítimo, se mueve el nervio del sistema global. Ahora mismo, la crisis entre Estados Unidos e Irán entra en una fase rarísima, porque conviven al mismo tiempo gestos de negociación, amenazas máximas y choques militares directos. Por un lado, sigue hablándose de contactos diplomáticos y de un alto el fuego que podría ampliarse, pero por otro lado el tráfico por Hormuz ha vuelto a quedarse prácticamente bloqueado. Buques civiles han denunciado disparos, y Washington mantiene un bloqueo naval selectivo contra Irán mientras Teherán lanza mensajes contradictorios sobre si el paso está abierto o cerrado. Traducido al lenguaje de la calle, nadie se fía de nadie, y cada parte intenta negociar con una mano mientras enseña el puño con la otra. Y eso es justo lo que hace esta crisis tan peligrosa, que no es solo una pelea entre dos estados, también es una pelea dentro del propio poder iraní. Hay señales de que en Teherán no todos empujan en la misma dirección. La diplomacia dice una cosa, los aparatos militares insinúan otra, y eso complica muchísimo cualquier tregua. Porque incluso si sobre el papel hay voluntad de bajar el tono, luego aparece una facción, una patrullera, una orden ambigua o un incidente en el mar, y todo vuelve a tensarse en cuestión de horas. El problema ya no es solo si hay acuerdo, el problema es quién manda de verdad y quién puede garantizar que ese acuerdo se cumpla. El impacto de esta situación es enorme, porque el estrecho de Hormuz mueve una parte decisiva del petróleo transportado por mar, además de gas natural licuado y otros productos básicos para la economía mundial. Cuando ese paso se atasca, suben los seguros marítimos, se disparan los fletes, se encarece la energía y empieza el efecto dominó. El combustible cuesta más, producir cuesta más, transportar cuesta más y, al final, comer también puede costar más. Por eso ya se habla abiertamente de riesgo de inflación, de más presión sobre las economías más débiles y de una sacudida que puede notarse mucho más allá del Golfo. Europa lo está viendo venir y está atrapada en un dilema bastante incómodo. Quiere que Hormuz siga abierto porque de eso depende buena parte de su estabilidad económica, pero no quiere meterse de lleno en una operación ofensiva ni regalarle a Estados Unidos un cheque en blanco. Francia está moviendo piezas para armar una coalición defensiva, hay contactos con socios del Golfo y con países asiáticos, pero la realidad es que Europa ya está muy exigida por la amenaza rusa en su propio vecindario. Mandar más medios militares al Golfo significa restarlos de su frente más sensible, que sigue estando en el continente europeo. Y además hay un recuerdo muy vivo de lo que pasa cuando se entra en guerras sin objetivos claros y luego nadie sabe cómo salir. Por eso, el miedo en varias capitales europeas no es solo una escalada militar, también es una mezcla venenosa de inflación con crecimiento flojo, lo que en términos sencillos sería un frenazo económico con precios todavía altos. Ese es el peor escenario para una Europa que ya venía arrastrando tensión energética, costes de defensa crecientes y una relación cada vez más áspera con Washington en varios frentes. La guerra con Irán no sería solo una crisis lejana, sería gasolina para todos los problemas que Europa aún no ha terminado de resolver. En el Golfo, uno de los movimientos más interesantes del día es la cautela de Arabia Saudí. Riad no quiere un Irán fuerte, pero tampoco quiere quedar atrapado en un orden regional dominado por Israel o totalmente dependiente de la protección de Estados Unidos. En otras palabras, Arabia Saudí está intentando hacer equilibrio sobre una cuerda muy fina. Ha permitido cierto apoyo logístico, sí, pero evita entrar de lleno en la guerra porque sabe que eso podría activar ataques contra su infraestructura, reventar sus planes económicos y devolver a la región a una espiral que nadie controla. Su apuesta ahora mismo es ganar margen, reforzar alianzas con socios regionales como Egipto, Pakistán y Turquía, y no cerrar la puerta a una futura convivencia tensa con Irán, porque al final van a seguir siendo vecinos pase lo que pase. Y aquí aparece otro elemento clave, el Mar Rojo. Aunque hoy la atención la monopoliza Hormuz, el frente del Mar Rojo sigue ahí, esperando el momento de reactivarse. Los hutíes mantienen capacidad, mantienen discurso y mantienen incentivos para volver a golpear el tráfico marítimo si la confrontación regional sube un peldaño más.
Eso significa que el sistema comercial global no tiene un solo punto débil, tiene varios, y todos están conectados. Si Hormuz se complica y el Mar Rojo vuelve a incendiarse al mismo tiempo, entonces el golpe al comercio mundial sería muchísimo más serio. Mientras tanto, China observa todo esto con una mezcla de prudencia, oportunidad y cálculo frío. Pekín no quiere un descontrol total porque le afecta energéticamente y porque le desordena rutas y mercados, pero tampoco parece interesado en asumir el coste de convertirse en el policía de la región. Lo que sí está haciendo, cada vez más, es cultivar una imagen de mediador discreto, de actor que no lidera de cara a la galería, pero que se mete por detrás en contactos, facilitaciones y equilibrios. Ese perfil le permite ganar prestigio internacional sin exponerse tanto como Washington. Y en un mundo cansado de intervenciones fallidas, venderse como potencia estabilizadora da rédito político. Ese movimiento chino conecta con otra idea importante en Asia, y es que la estabilidad regional no puede depender solo del pulso directo entre Estados Unidos y China. Cada vez pesa más la tesis de que, si esas dos potencias quieren competir sin chocar, necesitan apoyarse en marcos regionales que rebajen el riesgo de malentendidos, especialmente alrededor de Taiwán y del Mar de la China Meridional. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático aparece ahí como un amortiguador útil, no porque resuelva los conflictos por arte de magia, sino porque mantiene canales abiertos, baja la temperatura y obliga a todos a medirse un poco antes de cruzar líneas rojas. Esto importa mucho porque el tablero asiático también se está endureciendo. En segundo plano siguen creciendo las carreras tecnológicas, las restricciones comerciales, la competencia naval y las alianzas de seguridad. Y cuanto más distraído esté Estados Unidos en Oriente Medio, más margen tienen otros actores para probar fuerzas, mover posiciones o venderse como alternativa más previsible. No hace falta una guerra nueva para que cambie el equilibrio, basta con que la atención estratégica se desvíe lo suficiente. Volvemos a Europa, porque hoy Bulgaria merece foco propio. Las elecciones parlamentarias han dejado una victoria muy fuerte de Rumen Radev y su proyecto político, con un mensaje de hartazgo contra la corrupción, la inflación y los viejos partidos, pero también con un tono mucho más cercano a Moscú que el que gusta en Bruselas. Esto no significa automáticamente que Bulgaria salga de su anclaje europeo o atlántico, pero sí abre la puerta a una política exterior más pragmática con Rusia, más crítica con las sanciones y menos entusiasta con la ayuda militar a Ucrania. Y eso, en este momento, dentro de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pesa bastante más que hace unos años. Lo interesante de Bulgaria es que resume muy bien una tensión que recorre a toda Europa. La gente quiere estabilidad, quiere frenar el coste de la vida, quiere castigar a élites desgastadas, y en ese clima ganan espacio líderes que mezclan discurso social, crítica al establishment y una mirada menos hostil hacia Moscú. No todos son iguales, claro, pero la tendencia existe. Y esa tendencia obliga a la Unión Europea a preguntarse algo incómodo: ¿cuánto consenso interno le queda realmente para sostener a Ucrania, aumentar gasto militar y al mismo tiempo asumir costes económicos prolongados? En el frente de Ucrania, la noticia de fondo es que la guerra sigue muy viva aunque a veces quede tapada por Oriente Medio. Kiev ha golpeado buques rusos en Crimea, Volodymyr Zelensky ha criticado a Washington por flexibilizar temporalmente compras de petróleo ruso, y Víctor Orbán vuelve a jugar su papel de socio imprevisible dentro de Europa, insinuando que podría levantar vetos a cambio de beneficios energéticos concretos. Es decir, la guerra de Ucrania no está congelada, está mutando en una combinación cada vez más áspera de desgaste militar, negociación por intereses y fatiga política occidental. Y ojo con América del Norte, porque también se está moviendo. Mark Carney ha dicho con bastante claridad que la dependencia económica de Canadá respecto a Estados Unidos se ha convertido en una debilidad estratégica. No es una frase menor. Refleja que incluso entre aliados estrechísimos está creciendo la idea de que Washington ya no es solo un socio, también puede ser un factor de vulnerabilidad, sea por aranceles, por decisiones unilaterales o por cambios bruscos de línea. El mundo de las dependencias cómodas se está encogiendo, y cada vez más países buscan diversificar antes de que la próxima sacudida les pille atados de pies y manos. Si juntamos todas estas piezas, aparece una foto bastante nítida del momento global. Oriente Medio ya no es solo una crisis regional, es el punto donde se cruzan la energía, la rivalidad entre grandes potencias, la seguridad marítima y la inflación mundial.
Europa intenta proteger su economía sin descuidar a Rusia. China aprovecha el hueco para proyectarse como mediador sin mojarse demasiado. Los actores regionales del Golfo buscan autonomía porque no se fían del todo ni de Washington ni del resultado final de la guerra. Y dentro de Europa del Este aparecen gobiernos o líderes dispuestos a revisar consensos que hasta hace poco parecían sólidos. Hay además un detalle que no conviene perder de vista: las crisis ya no vienen solas. Mientras Japón activa alertas por un terremoto fuerte frente a su costa noreste, mientras Corea del Norte vuelve a tensar con pruebas de misiles y mientras Australia y Japón profundizan su cooperación militar, el mensaje general es que el mundo no está entrando en un único conflicto central, está entrando en una época de acumulación de tensiones. Y cuando todo se acumula al mismo tiempo, la capacidad de reacción de los gobiernos se reduce y el margen de error se dispara. Así que la pregunta no es solo si habrá o no una tregua más estable entre Estados Unidos e Irán. La pregunta de verdad es si el sistema internacional todavía tiene mecanismos suficientes para contener varias crisis a la vez sin que una arrastre a la otra. Porque hoy el tablero transmite exactamente eso: un orden global más fragmentado, más caro, más nervioso y bastante menos disciplinado que hace solo unos años. Y con ese panorama, la conclusión del día es bastante contundente. El mundo no está en pausa, está en reconfiguración. El control de los pasos marítimos vuelve a ser poder duro, la energía vuelve a dictar la política, los aliados vuelven a desconfiar entre sí, y las potencias medianas intentan ganar espacio en medio del ruido. Hoy no estamos viendo una crisis aislada, estamos viendo un ensayo general del mundo que viene, uno donde la estabilidad ya no se da por hecha y donde cada negociación, cada barco y cada elección pueden cambiar mucho más de lo que parece.